En este video, abordaremos la solución de problemas del ventilador de la unidad interna de aire acondicionado, conocido como error E3 en algunas marcas. Nos centraremos en el ventilador de 6 cables, compuesto por 2 pares de conexiones, 3 cables delgados y 3 gruesos. Estos ventiladores funcionan con sensor de efecto Hall y no requieren relé. 1. Si el ventilador presenta problemas, puede no girar o hacerlo de forma lenta. Como primera medida, con el equipo apagado y sin desarmarlo, intente girar manualmente la turbina del ventilador, para verificar si el giro es suave, no hay obstrucciones ni ruidos extraños. 2. Intente encender el equipo y observe si el ventilador arranca. Si no lo hace, gírelo rápidamente con la mano. Si al ayudarlo con la mano comienza a girar con normalidad, el capacitor está en mal estado y debe reemplazarse por uno de iguales características. 3. Si se observan estas anomalías, se debe destapar la unidad interior. Según el caso, se debe cambiar el capacitor o retirar el motor del ventilador y desarmarlo, para verificar los rodamientos o limpiar el rotor, con el objetivo de solucionar el problema. 4. Si el diagnóstico anterior no fue preciso, el siguiente paso es verificar visual y eléctricamente el estado de la conexión y del capacitor de trabajo del ventilador. Para ello debemos intervenir el equipo. 5. Es importante recordar que un capacitor almacena energía. Tocar los pines de un capacitor cargado puede ser equivalente a tocar un tomacorriente de su casa. 6. Antes de realizar las pruebas eléctricas, se debe descargar el capacitor, ya que éste almacena corriente. Lo más recomendado es conectarlo a una resistencia de descarga. El capacitor también se puede descargar uniendo sus 2 pines con cables o un destornillador aislado. En este caso se emite una chispa. 8. Con el capacitor descargado, mida su capacidad con un multímetro en la escala de microfaradios. Debe marcar un valor muy cercano al valor de la placa del capacitor. 9. Si no tiene un multímetro, o su equipo no cuenta con la escala de microfaradios, puede probarlo empíricamente. Para ello, cárguelo uniendo sus 2 pines a una fuente de corriente de la red eléctrica que proporcione un voltaje que sea menor a la que el capacitor puede soportar. 10. Luego de cargado, intente descargarlo rápidamente con el procedimiento antes mencionado y observe si hay chispa en la descarga usando el destornillador. El capacitor debe almacenar corriente y generar chispa al descargarlo. 11. Si la falla no está en el capacitor, mida la resistencia entre los pares de cables gruesos con un multímetro. Mida la resistencia entre el cable verde y rojo, entre el blanco y rojo y entre el verde y blanco. Todas las medidas deben arrojar un valor, nunca deben ser 0 ni infinito. Si alguna medida es 0 o infinito, cambie el motor. 12. Ahora nos enfocaremos en el sensor de velocidad o sensor de efecto Hall. Con el multímetro en la escala de voltaje de corriente continua, 20 voltios, mida el voltaje con la tarjeta encendida, en todas las posibilidades, pines del cable blanco con verde, blanco con negro y verde con negro. Cuando la medida de voltaje sea de 12 o 5 voltios positivos, detenga la medición. 13. El cable donde esté ubicada la punta roja del multímetro será la alimentación del sensor, y donde esté ubicada la punta negra será la tierra del sensor. El cable del sensor, que no se está tocando con el multímetro, es la señal del sensor.
14. Si hay alimentación correcta ya sea de 5 o 12 voltios, gire el ventilador con la mano y coloque la punta roja del multímetro en el cable de señal. Con la misma escala de voltaje de corriente continua, la lectura de voltaje obtenida en el multímetro debe cambiar a medida que gira el ventilador. Si no hay cambio en la medida de la señal, hay un problema con el sensor y debemos enfocarnos en él. Si la placa está encendida y no hay alimentación al sensor, el problema está ubicado en la placa electrónica.